acaparadas, para que no sean cautivadas. Y recitamos este salmo muchas veces haciéndolo como una promesa total para todo el creyente. Y lo agarramos como un amuleto de la buena suerte, que no me tocará ningún mal y que ninguna peste destructora me alcanzará. Pero si esta promesa se cumple en todo el creyente, en su totalidad, yo me hacía una pregunta, hermano, y es la pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Qué pasa con aquellos cristianos, con aquellos hermanos, con aquellos pastores que el día de hoy han enfermado por medio de esta pandemia y por supuesto otras enfermedades? Y vamos más allá, incluso han fallecido. ¿Será que no le creyeron a Dios esta palabra, este Salmo 91? ¿Será que dudaron de esta promesa? ¿Será que no tuvieron la suficiente fe para decir que Dios me librará del lazo del cazador y de la peste destructora? No nos equivoquemos. No pongamos en tela de juicio la verdad de Dios y sus promesas. Son reales y verdaderas. Pero recordemos que en medio de todo esto, Dios es soberano y Él hace lo que quiere con nosotros. Y lo que Él quiere hacer, recordemos que es siempre para bien y para glorificarse Dios. Por lo tanto, no es que no hayan creído muchos de los que han padecido. Es que Dios, en medio de todo lo que nos pasa, se sigue glorificando. Dios sigue exaltándose. Y creo más bien que a través de esto, Dios nos deja saber que Él es soberano y que en Él está el tiempo de nuestro llamado o de nuestra partida a final de cuentas. Dios, cuando nos llama a su presencia, Él va a decir cuándo nos va a llamar. Nosotros, usted y yo no lo sabemos. Podemos orar, clamar a Dios, pero si Él dice hasta aquí te permito vivir, hasta aquí, porque es mi propósito y es mi voluntad. Entonces tenemos que aprender a discernir lo que leemos, lo que escudriñamos y cómo lo estamos nosotros digiriendo e interpretando a la luz de toda la escritura de Dios. Dios nos sigue dejando saber el día de hoy, hermanos, en el presente, al cristiano y al no cristiano, que Dios sigue siendo soberano y absoluto Señor y está sentado en el trono. El mundo y los rudimentos del mundo nos llevan a nosotros como creyentes a poner estas frases, a citar ciertas como ideas positivistas, pero que no nos benefician en una madurez a poder confiar en Dios. Y estas creencias, hermano, que usan los falsos maestros, como dice Pablo, nos llevan a veces a poner una mirada en un Dios que es un genio de la lámpara maravillosa, donde queremos que Dios haga todo lo que le pedimos. Y no es así. Dios va a hacer todo lo que Él quiere y nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, sabiendo que en Cristo estamos completos. El mundo, dice aquí Pablo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. El día de hoy el mundo usa estas creencias falsas de creer que todo va a ir bien. Usan frases como Dios terminará con este coronavirus. ¿Cuántos lo creen? Y todos dicen sí. Pero yo les digo esto. ¿Qué pasaría si Dios dice, ¿sabes qué? Esto va a seguir para mucho tiempo. Y nosotros nos aferramos a que lo quite. Y si es la voluntad de Dios que a través de esto usted y yo pasemos para venir y humillarnos delante del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Señor, oramos para que tú pases en alto esto? Y en mi corazón, hermano, por supuesto que quisiera que pasara esto, que nos pudiéramos reunir nuevamente como congregación local y reunirnos y poder compartir el pan y poder compartir, ¿verdad?, en oración unos con otros. Es mi anhelo el poder estar bien y sanos. Pero el propósito de Dios no es acorde a mi propósito. Dice la palabra del Señor que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos.
Por lo tanto, el único que puedo tener la certeza es de creer que Dios sigue cumpliendo su propósito en medio de todo esto que está pasando. El mundo se mueve en sus rudimentos, ¿verdad? En el ver que cosas positivas sin poner a Dios primero. Y los falsos maestros ponen creencias simplistas e inmaduras, todas ellas en especulaciones sin bases bíblicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una verdad concreta, una verdad real y firme en lo que es la palabra del Señor, en el Evangelio de la gracia. Gálatas 4:3, se lo voy a leer, dice Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo le vuelve a escribir a los Gálatas en el capítulo 4:3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Usted y yo ya no somos esclavos de los rudimentos del mundo, de esperar a qué buenas noticias tiene hoy el CNN, qué buenas noticias tiene hoy Univisión para mí, qué buenas noticias tiene hoy los científicos, o qué malas noticias. No nos movemos conforme a los rudimentos del mundo. Nosotros, nuestra creencia está firmemente basada en la fe de Cristo Jesús y lo que dice su palabra, que lo que tenía que acontecer está aconteciendo. Pablo dice que cuando éramos niños y nosotros antes de alcanzar, ¿verdad?, nuestra mayoría de edad, en cuanto a en la forma espiritual, hermano, cada uno de nosotros teníamos una fe, ¿verdad?, que iba creciendo cada día. Cuando llegamos a tener fe en Jesucristo, empezamos a tener una fe, recuerde, hermano, una fe para salvación. Si a usted le prometieron, venga Cristo, porque usted se va a evitar problemas, venga Cristo, que usted nunca más va a padecer, nunca se va a enfermar, esa es una mentira. Pero si a usted le dijeron, venga Cristo, que a pesar de que usted sea afligido, a pesar de que usted tenga un problema, Cristo va a sostenerle, porque su salvación va a ser no solamente para esta vida, sino para la venidera, siga caminando en esa verdad. No conforme a los rudimentos de este mundo. La palabra, ¿verdad?, cuando Pablo menciona los rudimentos del mundo, la palabra, hermano, griega, rudimentos, se deriva del vocablo fila o un rango. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, esta palabra alude a cosas básicas y fundamentales como las letras del alfabeto. ¿Qué quiere decir esto? Los rudimentos del mundo son el ABC del mundo, lo básico del mundo, ¿verdad? El pensar que porque yo hago algo bueno, Dios se va a apiadar de mí y Dios va a ser más bueno conmigo. Cosas básicas que el mundo no entiende, pero que el mundo no entiende que yo, por más bueno que quiera ser, no va a haber un mérito de parte mía para con Dios, si no hay un arrepentimiento y Cristo no viene a mi vida. Usted y yo no estamos para vivir en esos rudimentos, en esas cosas básicas de los rudimentos de este mundo, sino debemos estar centrados en la palabra del Señor. No estamos centrados nosotros en los elementos rituales y básicos de la religión humana. No somos altruistas, ¿verdad? No somos gente que sea filántropa queriendo ayudar a otros para poder sentirnos bien con nosotros mismos. No. El saber que estamos completos en Cristo nos debe de motivar entonces a poder hacer lo correcto para honrar y para glorificar al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque entonces, una vez que estamos completos en Cristo, nuestra motivación para hacer lo que tenemos que hacer va a ser correcta. Va a ser en buena forma agradable al Señor, porque es Cristo quien opera en cada uno de nosotros. Entonces, usted y yo no debemos de movernos conforme a los rudimentos de este mundo, sino estar fundamentados en la palabra del Señor. Termina Pablo diciendo el versículo 8 de Colosenses: conforme a los rudimentos del mundo y no según, ¿qué dice? No según Cristo. Es el problema del mundo. El mundo sigue los rudimentos básicos, pero no según Cristo. Nosotros no debemos basarnos en la filosofía y psicología humana, que son engañosas.
donde se nos dice que todo está bien mientras nos sintamos a gusto muchas veces, donde se dice en estas filosofías que no hay nada que afecte al hombre si todo lo que al hombre le parece bien está correcto mientras no afecte a nadie, ¿verdad? Etcétera, muchas cosas que nos llevan a solamente sentirnos bien con nosotros mismos, pero no según Cristo. Y nosotros tenemos que estar basados no lo que queremos pensar ni lo que dice el mundo, sino lo que dice según Cristo, lo que dice según su palabra. Entonces, vivamos y discernamos según Cristo. ¿Cuál es la diferencia del creyente? El creyente busca la ayuda de Dios, la respuesta de Dios. Los filósofos, ¿qué buscan? Los filósofos buscan, hermanos, las respuestas a los problemas de la vida, es verdad. Buscan las respuestas a los problemas de la vida como Platón, como Aristóteles, como muchos de aquellos griegos filósofos muy conocidos, buscando una respuesta a los problemas de la vida. Pero no la encontrarán a través de las terapias. No la encontrarán a través de la filosofía. Ni siquiera la encontrarán a través de la ciencia ni la medicina. El problema no está el día de hoy en encontrar una vacuna en contra del coronavirus. Esa no es la respuesta. La respuesta está estar completo en Cristo en medio de esta pandemia, en medio de la aflicción y el dolor que puede tocar nuestras puertas. La respuesta está en decir, en Cristo está mi confianza. Todos podemos esperar una vacuna para que todo esto venga a disminuir el dolor. Y si no llegase, no vamos a tener paz. Si no llegase una respuesta a este problema, seguiremos con la incertidumbre y en depresión. La palabra nos llama y nos exhorta a tener paz. Y esa paz debe de ser en todo tiempo y en todo momento. Y como hombre es verdad, a veces nos roba la paz. A veces yo puedo tener mi paz quitada por las circunstancias que escucha uno, hermano, por lo que pasa uno. Pero tengo que regresar a la Biblia, al Evangelio y no a los rudimentos del mundo y decir, Señor, gracias, porque leyendo esto yo sé que en ti estoy completo y que según Cristo hay una promesa y hay una esperanza de gloria para mí que soy su hijo. Usted puede decir lo mismo, hermano, hermana. La respuesta es Cristo. Y Cristo no miente. Cristo habla verdad porque Cristo es verdad. La verdad no es que no vamos a sufrir. La verdad es que no es que no vamos a padecer nada de esto. La verdad es que vamos a ser afligidos a través de la carne, a través de problemas, a través de enfermedades, a través de persecuciones como creyentes. Esa es la verdad que Cristo dice. Y yo no lo digo, lo dice su palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Mire lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dijo Jesucristo así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos aclara algo. En el mundo, que es el cosmos, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice algo, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. En Él podemos tener paz. ¿Cuándo? No cuando todo va bien. El mundo quiere tener paz. Esa paz que no pase nada, que todo esté tranquilo. Pero Cristo nos dice, en medio de la aflicción podemos tener paz. La aflicción, hermano, que dice Cristo aquí, es una palabra que se refiere con frecuencia a las aflicciones también, por supuesto, de los últimos tiempos, a la persecución de los creyentes, por supuesto, por causa del testimonio de Cristo. Pero confiemos, dice la palabra del Señor, Él ha vencido al mundo. Esta es la razón esencial, hermanos, para perseverar en medio de la crisis, en medio del dolor, sabiendo que la victoria está en Jesús sobre todo el mundo. A través, recordemos, de su muerte, a través de su resurrección,
Él ha anulado toda oposición de pecado en contra de nosotros para poder tener libertad de alabarle y de adorarle al Señor. Y podemos decir que somos más que vencedores el día de hoy en Cristo Jesús, y aún en medio de la aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Usted puede estar afligido por mil cosas, puede estar siendo criticado. Mucha gente el día de hoy va a ver que podemos ser fanáticos, nos va a tildar de fanáticos, de religiosos, ¿verdad? De extremistas. Pero que nos llamen como quieran llamarnos, nosotros vamos a seguir en el Evangelio de Dios, creyendo que Cristo nos rescató y no vamos a regresar de donde una vez estábamos esclavos, que era el pecado. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra es para usted que es creyente y para mí en los tiempos de aflicción. Sea por lo que sea que podamos estar pasando, sepamos que Cristo ha vencido al mundo. Él ha vencido al maligno. Por lo tanto, podemos confiar y podemos descansar en Dios, en todo lo que Dios está haciendo el día de hoy, porque Él sigue obrando su perfecta voluntad. Vamos a ver el versículo 9 de Colosenses 2, ¿verdad? 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la plenitud de nosotros. En Él habita, dice la palabra, corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, su esencia divina en Cristo habita. Cuando Pablo habla de corporalmente, él enfatiza algo muy importante, hermanos, para nosotros también el día de hoy, que Cristo vino en un cuerpo físico. En aquel tiempo Pablo escribía porque los filósofos, la filosofía, los griegos o el pensamiento griego de aquel tiempo tendía a creer que la materia, ¿verdad?, lo físico era malo, pero que el espíritu era bueno. Ellos tendían a decir, bueno, sí, este cuerpo es malo y pecador, pero mi espíritu va a descansar si existe un Dios o con las deidades y no va a pasar nada. Pero Pablo aclara, no, un momento, esta carne sigue siendo de pecado, pero hubo alguien santo, perfecto, que vino y se incorporó de una manera humana y se hizo carne. Ese es Cristo Jesús, en el cual, aunque es carne, en Él sí habitó toda la esencia de la deidad. Y dice la palabra del Señor que Él, aún en su carne, no vio corrupción. Por lo tanto, nuestra creencia es que Cristo no solo fue y es Dios a plenitud, sino que también tenemos que saber algo, que también Jesucristo mismo como Dios es o fue plenamente humano. Por eso tuvo que morir en la carne y derramar su sangre, pero no vio corrupción. Usted y yo sí la vemos. Usted y yo tenemos esta carne y esta carne está contaminada por el pecado. Pero que Jesucristo no. En Él habitó toda la plenitud del Padre. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, perdón, sí, por lo cual también nosotros, dice la palabra del Señor, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra del Señor nos lleva a tener esa esencia de Dios a través de ser llenos con esa misma llenura de la plenitud de Dios, llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, sabiendo que la llenura viene de la plenitud de Cristo, la plenitud del varón perfecto, que en Él podemos descansar plenamente por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros.
Por lo tanto nos dice el versículo 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted y yo, hermano, tenemos que creer esta promesa que en Cristo estamos todos completos. Hoy la seguridad en medio de este caos es que como creyentes estamos completos en Cristo Jesús. No parcial, no 99.9 como este gel, de verdad, que supuestamente es para desinfectar, que dice 99.9 y el día de hoy andan demandando a la compañía porque no es tan eficiente. Oh, Cristo no es así. Cristo nos dijo que en Él estamos completos, no un 99.5, 99.9, un 100% estamos completos en Cristo Jesús. Y estamos completos tanto, hermanos, en nuestra posición delante de Dios por la justicia perfecta de Cristo, también como en la suficiencia completa de todos los recursos celestiales para la madurez espiritual. La Biblia nos dice que estamos completos tanto en la posición como hijos de Dios delante de Él, por la justicia que es perfecta en Cristo, y también estamos completos en la suficiencia que nos ha dejado en todos los recursos celestiales. ¿Para qué? Para una madurez espiritual. Estamos completos. Recuerda que estuvimos estudiando un tiempo la llenura del Espíritu, y la palabra completo, Pablo la vuelve a mencionar, el idioma griego la utiliza como estar llenos, que es la palabra pleros o plero. Es estar llenos hasta el tope, ser llenos, abundar, es lo que está diciendo Pablo. Vosotros estáis completos, estáis llenos, estáis hasta el tope, están abundando de la plenitud de Cristo en sus vidas. Y en estos momentos donde no nos podemos congregar en grupo, donde, como le decía, seguimos viendo edificios vacíos, donde usted y yo no podemos tener esa coinonía como la estábamos teniendo hace unas semanas atrás, tenemos que seguir teniendo la certeza y la seguridad de que la iglesia, que es usted, si es creyente, y yo, seguimos vivos, seguimos abundantes y seguimos mostrando el amor de Dios a través de estar completos, del gozo de nuestra salvación por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El ser llenos nos tiene que llevar a poder tomar estos recursos, hermanos, celestiales que Cristo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Estos recursos que son para la madurez espiritual, para el crecimiento de nosotros y vivir abundantemente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos habla la Biblia de estos recursos espirituales para la vida y para la piedad. E dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí tenemos que meditar y hacer una interpretación correcta. ¿A qué se refiere Pedro, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Estábamos viendo que somos completos en Cristo, y el propósito es madurar en Él, es caminar en Él, para seguir nosotros teniendo el conocimiento de Dios y así poder conocer las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad. Hoy, ¿verdad?, podemos ver que cuando Pablo menciona todas las cosas que pertenecen a la vida, está hablando de la seguridad genuina en la eterna salvación. Y el pastor John MacArthur, en su comentario a este versículo, lo dice de esta manera, hermano. En cuanto a dice todas las cosas que pertenecen a la vida, él dice así:
El cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación y perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo. El comentario que da John MacArthur, estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo porque es lo que yo puedo entender también. Que cuando la Biblia nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son las cosas celestiales, las cosas espirituales. La vida, el día de hoy, es una vida en Cristo Jesús, una vida que no es perecedera, una vida que nos ayuda a tener la seguridad eterna en esa salvación y así poder perseverar y crecer en todo lo que Dios nos ha dado de antemano para poder recibirlo y así poder sustentarnos mediante el poder de Cristo Jesús. El día de hoy usted lee la palabra del Señor y usted sabe que usted está siendo equipado para pasar en medio de esta situación con su mente teniéndola en la mira hacia Cristo Jesús y en la seguridad de su salvación. Lo que pertenece a la vida es tener la seguridad de en quién hemos creído, es Cristo Jesús. Lo que pertenece a la vida es tomar el paquete completo de saber que podemos tener paz y que la paz sobrepasa todo entendimiento en medio del dolor, de la aflicción y la dificultad. Lo que pertenece a la vida es decir que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esas son las cosas que pertenecen a la vida, el poder perseverar en lo que Dios ha dicho. Y lo que pertenece a la piedad, por supuesto la Biblia lo dice, ser piadoso es vivir con reverencia, con lealtad y con obediencia hacia Dios. Pedro nos deja entender aquí que el creyente genuino debe pedir a Dios por algo más que solamente lo necesario físicamente, lo cotidiano, sino que Dios nos sustente, hermanos, a través del crecimiento espiritual, de la fortaleza espiritual que viene de parte de Dios hacia nuestra vida, para poder perseverar y así volvernos piadosos en las necesidades de los demás. Y la necesidad número uno que las personas están ahorita pidiendo a gritos sin saberlo es la gracia de Dios en sus vidas para una vida eterna. Es la gracia de Dios para que no perezcan en una eternidad sin Dios y sin esperanza. El día de hoy entonces, al entender esto, podemos seguir confiando en la suficiencia de Cristo, unidos en la oración, hermanos, en el Espíritu, clamando a una voz al gran yo soy. Usted y yo podemos unirnos porque sabemos que le clamamos al gran yo soy, al Dios verdadero. No a dioses falsos, no a dioses que son solamente metafóricos, no, al único Dios verdadero, dando gloria y honra al que es digno de alabar. El día de ayer recibí un mensaje de texto de una persona que me lo mandó y me decía, ¿verdad? Y se lo tengo que decir porque leíamos que no debemos de ser engañados. Y se lo tengo que decir tal como me lo mandó para que usted no sea engañado y no seamos engañados. Me decía esta persona, no sé si fue verdad o no, pero me lo mandó y lo mandó a varios, que el día de ayer el Papa había pedido que se reunieran todas las religiones, no importara cuál fuera su fe, pero que lo oraran al Dios que creían, a final de cuentas, para unirnos en oración y clamar a Dios por esta situación. Cuando yo veo la palabra del Señor me dice que no debo ser engañado y que yo debo adorarle al único Dios verdadero, aquel en quien está puesta mi confianza, y mi confianza debe estar puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es al único al cual podemos orar. Aquí no se trata de que no importa cuál es su fe y a qué Dios le ora, usted órele a ese Dios y vamos a ver si Dios responde. No, hermano. Tenemos que estar completos verdaderamente en el Dios correcto, en el Dios que nos dio vida, en el Dios que nos puso en una posición de salvación. Es a ese Dios al cual le debemos declamar y no entrar, ¿verdad?, en una armonía desarmónica. Para que usted me entienda, usted puede decir, bueno, ahorita estábamos aquí con el piano, con mis hijas, y yo puedo agarrar la guitarra y puedo empezar a tocar como sea. Hay una armonía, pero desarmónica.
no se está entendiendo lo que está pasando. Es lo mismo en el ambiente espiritual. No podemos decir, vénganse todos, no importa qué religión sean ni qué fe tengan, oremos a ese Dios al cual creemos y Dios va a contestar. No es así. La Biblia nos dice que la única manera de estar completos es estando completos en Cristo Jesús. El único Dios verdadero es Cristo. No hay nadie más. Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque en Él estamos completos. Y cuando estamos completos en Dios, podemos hallar consuelo. Cuando estamos completos en Dios, podemos hallar paz, podemos hallar gracia y misericordia. Le quiero leer una frase que decía este pastor conocido, Charles Spurgeon, que es muy conveniente a lo que estamos viendo en esos tiempos. Y decía Charles Spurgeon, cuando Dios se convierte en el consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. Charles Spurgeon decía, cuando Dios se convierte en el consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. Cuando estamos completos en Cristo, cuando estamos completos en Él, que es la deidad y la plenitud de Dios, nuestra angustia no va a permanecer para siempre, no va a permanecer por largo tiempo. En Cristo está nuestra confianza y en Él estamos completos. Hay un solo camino, no hay muchos caminos. Hay un solo camino, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Tengamos esto claro, hermanos, y sigamos compartiendo esta verdad a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, como creyentes, podemos descansar en que en Cristo está la suficiencia de nuestra salvación. Y quiero finalizar con esto, recordando lo que dice la palabra del Señor. Por su sangre, usted y yo fuimos limpiados. La sangre de Dios no es para que Dios me cubra ahorita de la enfermedad, para que Dios me cubra de esta pandemia. La sangre de Cristo, téngalo en claro, hermano, fue para limpiarnos de nuestros pecados. Hoy, los que hemos creído, hemos sido limpiados. Y los que hemos creído, hemos sido justificados. Los que hemos sido justificados, dice la palabra del Señor, hemos sido santificados. Todo esto por haber creído en Él y por la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que, ¿por qué se nos perdonó? ¿Por qué se nos justificó? ¿Y por qué se nos limpió? Porque Cristo pagó con muerte y con muerte de cruz. A través de ello, los que hemos creído en Él, hemos sido perdonados. Esto, en estos momentos de incertidumbre en lo físico, a mí me motiva a seguir confiando en Dios, en que Dios me ha perdonado, que Dios me ha dado libertad, que el día de hoy soy justificado y que soy santificado en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Hoy, si hay algo que nos debe de mantener firmes, es la fe y la esperanza en aquel que nos ha hecho completos en todos los aspectos espirituales de nuestra vida. El que es creador supremo, nada más fíjese, habita hoy en nosotros. Y esto es para siempre. La plenitud del Hijo hoy abunda en nosotros. Por lo tanto, sigamos confiando en Dios, afirmándonos en su palabra. No seamos engañados por filosofías y huecas sutilezas, por lo que me puede hacer sentir bien a mí, sino por lo que a Dios le agrada y lo que puede hacer que Dios obre en mi vida acorde a su perfecta voluntad. Por lo tanto, hoy le podemos decir gracias, Señor, porque en ti estoy completo y la suficiencia de Cristo es más real en mi vida en esos momentos que en los buenos momentos que pueda yo estar pasando, porque sé que un día voy a venir a la presencia de Dios y voy a morar con Él eternamente. Cristo es la cabeza de todo, Él es el creador y por lo tanto yo puedo descansar en Él completamente, sabiendo que no dependo de lo que está pasando en esos momentos, dependo de mi Dios. Y si Dios dice, te voy a seguir dando vida para seguir proclamando el Evangelio,
sigamos adelante. Y si Dios viene y nos dice el día de hoy, hasta aquí llegó tu misión, sigamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oro que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que usted medite en esta palabra y que usted no sea engañado y no se deje engañar, sino que escudriñe la verdad del Evangelio a través de estudiar la palabra de Dios con la fortaleza del Espíritu Santo que habita en nosotros, y que a través de ello usted y yo podamos descansar sabiendo que estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador, nuestro Redentor. Oramos un momento para despedirnos y oramos confiando en que Dios le va a seguir guardando en medio de la tempestad en su corazón para tener paz en medio de la aflicción. Padre, en esta tarde, Señor, una vez más queremos reafirmar nuestra posición como creyentes en ti, sabiendo que no dependemos de las circunstancias externas que están sucediendo en estos momentos, sino que dependemos de la suficiencia de ti, de Cristo, en nuestras vidas. Ayúdanos a que en estos momentos que se hablan, Señor, tantas filosofías, aún se expone la palabra torcida, a no ser engañados en la mentira, a que no se nos robe la verdad, sino que nos mantengamos firmes creyendo en el propósito fiel y verdadero que es que nosotros como creyentes podamos tener una vida abundante y eterna después, Señor, de terminar nuestro viaje por este camino. El día de hoy, ayúdanos en esta carne en la que vivimos, en este cuerpo, a seguir confiando en ti, Señor, dependiendo de ti que eres el Rey Supremo y nuestro sustentador. Sabiendo que en medio de todo tú sigues siendo bueno, Señor, y si hay alguien en este momento de mis hermanos que está padeciendo alguna necesidad, oramos, Dios, por fortaleza, Señor, física, por fortaleza espiritual y por el sustento divino de tu gracia, para que haya paz en su corazón y esta paz pueda sobrepasar todo entendimiento en Cristo Jesús y guarde sus corazones y sus pensamientos en medio de esta tempestad. Gracias porque no estamos solos, tú estás con nosotros y tenemos hoy el Paracletos, el Consolador. Sabiendo que si tenemos a Dios el día de hoy como Consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo, Padre. Descansamos en ti, Señor, y en verdad nos afligimos, Señor, por aquellos que se afligen en este momento, Señor. Lloramos con aquellos que están llorando en estos momentos de dolor y de dificultad, Señor. Siendo, Señor, empáticos por lo que está pasando, orando, Señor, clamando y también, Señor, pudiendo ayudarnos unos a otros en las necesidades, Señor. Que mis hermanos y yo pongamos en nuestro corazón disponer de ayudar a alguien más también en nuestras posibilidades, aparte del orar, Señor, poder nosotros también ser, mi Dios, instrumentos, Señor, de honra, Dios, que puedan glorificarte a través de servirte a ti, sirviéndole a otros, porque, Señor, lo hacemos entendiendo que en ti estamos completos, y porque estamos completos queremos servirte a ti y servirle a los demás, Padre. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y que siga abundando su gracia y su fidelidad sobre sus vidas. Señor les bendiga. Amén. Bendiciones a todos y sigamos orando, confiando en el Señor y esperamos vernos prontamente, hermanos. Dios les bendiga, hermana Rosa. Bendiciones. Bendiciones.